No me dijeron la palabra directamente. Nunca lo hacen. Los insultos más dolorosos no se gritan. Se susurran en la habitación de al lado, esperando que el anciano sordo no escuche. Pero yo oía bien. Oía cada inflexión, cada resoplido de molestia. Era domingo. El almuerzo familiar había terminado, dejando el rastro predecible de grasas, risas fuertes y la certeza de que yo debía retirarme. Me quedé parado junto al pasillo, esperando a que mi nieto terminara de jugar con su patineta, para poder deslizarme de regreso a mi habitación, mi santuario, mi prisión. Fue entonces cuando Luisa, mi hija, estaba hablando con Ricardo, mi hijo mayor. Estaban en la cocina, justo al lado de la puerta. «Es que me da nervios», dijo Luisa, con ese tono de voz cansado que usa cuando habla de una plaga de hormigas o de una factura alta. No estorba, pero tampoco ayuda. Parece un fantasma. Está ahí, sentado, sin hacer ruido, ocupando espacio y subiendo la cuenta de la luz. Ricardo respondió con un murmullo que pude descifrar. «Es el porcentaje, Luisa. Si no fuera por el 50%, ya habríamos resuelto esto. Hay que ser paciente hasta que él ceda». Me llamaron fantasma de la casa. No solo me llamaron viejo o estorbo, me dijeron que yo era una presencia espectral, una reliquia silenciosa y molesta que solo existía para consumir recursos y detener sus planes. Sentí un frío que no era de invierno, un frío de humillación. Me arrastré, literal y figuradamente, a mi cuarto. Esta casa la construí yo, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, hace 50 años, junto a Carmen. Cada baldosa de la cocina, cada viga del tejado, la pagué con esfuerzo físico y con horas extra. Era nuestro refugio. Ahora era su activo. La casa siempre había sido el centro de nuestra vida. Cuando Carmen murió hace 5 años, hice lo que creí correcto, lo que me habían aconsejado para evitar conflictos futuros. Dividimos la propiedad. Yo mantuve el 50%. El otro 50% se dividió entre Luisa, Ricardo y mi hijo menor, Javier. Yo pensé que esa estructura me daría seguridad, una garantía de que no me echarían a la calle. Pensé que les demostraba confianza. Me equivoqué. En lugar de ser un dueño, me convertí en un coarrendatario no deseado. Lentamente, la casa se fue achicando a mi alrededor. Primero fue Sam el salón. Ya no podía ver mis películas antiguas allí, porque molestaba el fútbol o el ruido despertaba a los niños. Luego fue la cocina. Se convirtió en un lugar de acceso restringido, donde solo se me permitía calentar mi cena si no era la hora pico de ellos. Mi vida se redujo a los 20 metros cuadrados de mi habitación y a la rutina de invisibilidad. Mis días eran un ejercicio de timing preciso. Ducharme a las 5 de la mañana para no coincidir con las prisas laborales de Ricardo. Cenar a las 7 de la tarde, antes de que llegara Luisa con su familia. Salir al jardín, solo cuando la casa estaba completamente vacía y silenciosa. Me movía como un ladrón en mi propio hogar. Una de las humillaciones más dolorosas ocurrió hace 3 meses. Tenía un viejo sillón de cuero marrón, mi sillón de lectura, que había heredado de mi propio padre. Estaba en un rincón del pasillo, el único lugar donde había suficiente luz para leer mis libros sin encender la lámpara. Una tarde volví de la farmacia y el sillón ya no estaba. Le pregunté a Ricardo, ¿viste el sillón? Él ni siquiera levantó la vista de su tableta. Sí, papá. Lo subimos al ático. No combina con el nuevo color de la pintura. Era demasiado viejo. Viejo. Como yo, pensé. Pero no lo dije. Fui al ático. Allí estaba, bajo una lona de plástico, como un mueble muerto esperando ser enterrado. Sacar mi sillón era decirme que mis cosas, mis recuerdos, no tenían lugar en la nueva vida de la casa.
Era una forma sutil de decirme que yo tampoco tenía lugar. Esa noche, acostado en mi cama, con la puerta cerrada con llave, un hábito que había adoptado para evitar las visitas sorpresa de mi nuera exigiendo silencio, mi corazón se sintió pesado. Había trabajado toda mi vida para esto, para darles estabilidad, para que tuvieran una vida mejor que la mía. Ellos lo habían conseguido. Y ahora mi recompensa era ser el estorbo, el fantasma que ocupaba su valioso espacio inmobiliario. El problema no era el dinero, aunque para ellos sí lo era. El problema era el trato, la falta de respeto. Ellos habían confundido mi bondad con debilidad y mi paciencia con estupidez. Pero la paciencia se agota, y la estupidez, en mi caso, era solo una fachada. Una semana después de escuchar la palabra fantasma, la tensión aumentó. Estaban planeando un viaje de 2 semanas a la playa. Yo sabía lo que esto significaba. Tendría la casa para mí solo. Un respiro. Pero antes de irse, Luisa me llamó a la cocina, con Ricardo y Javier presentes. Se reunieron en torno a mí, como fiscales esperando una confesión. Padre, comenzó Ricardo, con voz seria. Hemos estado hablando. Mientras estamos fuera, creemos que sería un buen momento para que te quedes con la tía Elena, solo hasta que volvamos. Sentí la sangre hervir. Tía Elena vivía a 2 horas, en un apartamento minúsculo, y apenas podía moverse sola. La sugerencia no era por mi comodidad, era para vaciar la casa. ¿Por qué?, pregunté, fingiendo ingenuidad. Javier, el más joven, siempre el más directo y cruel, respondió. Queremos redecorar la sala y parte del pasillo. Ya sabes, ese espacio que usabas. Es más fácil sin ti aquí. Además, así no tendrás que preocuparte por la alarma o las plantas. Era un desalojo temporal, disfrazado de cuidado. Querían la casa libre para mover paredes o quizás para cambiar las cerraduras. No confiaban en el fantasma. Me negué. Simplemente dije, no, me quedo aquí. Esta es mi casa. La reacción fue inmediata. Sus rostros se endurecieron. No nos ponga las cosas difíciles, padre, musitó Luisa, irritada. Solo estamos tratando de ser prácticos, dijo Ricardo. Me levanté sin decir una palabra. No quería discutir, porque sabía que no entenderían mi indignación. Ellos solo veían un viejo terco impidiendo la reforma de una sala. Yo veía la última línea de defensa contra la completa anulación de mi existencia. Cuando volví a mi habitación, cerré la puerta. Me senté en mi cama. La casa, que una vez fue el símbolo de mi éxito y mi amor, se había convertido en el arma más poderosa en su contra. Mi 50% era la razón de su respeto forzado. Si lo perdía todo. Pero si ellos estaban usando la casa para humillarme, yo también podía usarla para defenderme. Me quité el reloj y lo puse sobre la mesa de noche. Me dirigí al armario, moví algunas camisas viejas y saqué el pequeño maletín metálico que guardaba bajo la tabla suelta. Allí estaba, el título de propiedad original, el documento notariado que validaba mi parte. Ellos creían que solo tenían que esperar. Creían que, tarde o temprano, me cansaría o enfermaría, y que les firmaría un poder o una venta simbólica por un precio irrisorio. Pero en ese momento, sentado en mi pequeña y oscura habitación, con el ruido lejano de mis hijos discutiendo sobre el color de la pintura que iban a usar en mi pasillo, tomé una decisión. Si yo era un fantasma, entonces actuaría como tal, de forma invisible, silenciosa y devastadora. Ellos no querían al dueño, querían el activo. Pues bien, el activo estaba a punto de cambiar de manos. A la mañana siguiente, no salía a la hora habitual. Esperé a que salieran todos. Cuando el último coche de Ricardo se alejó, saqué el periódico del día anterior que había escondido. No leí las noticias. Busqué en la sección de anuncios legales.
Encontré el número. Propiedades de inversión y capital privado. Compran porcentajes de copropiedad indivisa. Pago inmediato. Marqué el número con el pulso firme. No era venganza, era dignidad. Buenos días, dije, con una voz que no tembló. Llamo por el anuncio de compra de propiedades compartidas. Tengo un 50% indiviso de una residencia en Lomas del Sol. Era solo el principio. Un movimiento silencioso en el tablero. Y nadie en esa casa, ni siquiera los que me llamaban fantasma, se daría cuenta de que su techo estaba a punto de colapsar hasta que fuera demasiado tarde. Colgué el teléfono. Ya había iniciado el contacto. Ahora solo faltaba la reunión, la firma y la transferencia de ese porcentaje que me había costado tanto. Pero esa era la única forma de volver a ser dueño de mi vida. La próxima semana, un hombre que se identificó como el inversor vendría a la casa a tasar mi parte. Tenía que ser rápido. Antes de que regresaran de su viaje y me encontraran con el mismo sillón de cuero, todavía en mi dotación, el pasillo, mirando fijamente hacia el futuro que ya no sería de ellos. Fin de la parte 1. Yo era una sombra que pagaba la luz. Era un mueble viejo y costoso que ocupaba espacio sin permiso. Después de que me llamaran fantasma de la casa, el silencio se hizo más profundo, más sólido. Ellos creían que yo no sentía, que la vejez me había anestesiado el corazón. Se equivocaban. El dolor no era un golpe fuerte, era el goteo constante de la indiferencia. Todas las mañanas, el ritual era el mismo. Yo me levantaba antes que nadie, esperando disfrutar de la cocina en paz, del silencio de mis mañanas. Pero ya no podía hacer ni eso. Cuando bajaba a prepararme un café, mi nuera, Sofía, ya estaba allí, revisando el móvil, ocupando la mesa central. Ella no levantaba la vista. No decía buenos días. Solo señalaba la cafetera, la que yo había comprado hace 5 años. Por favor, no deje migas en la encimera. Ya sabe lo sensible que es la máquina al azúcar. Yo asentía, sintiendo un nudo en el estómago. No era una sugerencia, era una orden, en la casa que ayudé a construir. Una tarde, intenté ver el noticiero en la sala. Un noticiero corto, de apenas media hora. Mi hijo, Ricardo, llegó del trabajo. Ni siquiera me miró. Tomó el control remoto de la mesa. Sin pedir permiso, sin disculparse. Cambiaba el canal a un partido de fútbol. El volumen, altísimo, perforaba mis oídos. Yo carraspeé. Intenté hablar. Ricardo, ¿podrías bajarlo un poco? Me está doliendo la cabeza. Él no quitó los ojos de la pantalla. Respondió sin emoción, como si le hablara vía una pared. Papá, estamos en 2024. La gente ve deporte con sonido. Si te molesta, sube a tu habitación. Subir a mi habitación. Ese era mi destino, mi celda autoimpuesta. Ellos habían trazado las fronteras de la casa con líneas invisibles, pero infranqueables. La cocina era suya. La sala era suya. El jardín era suyo. Mi espacio se redujo a 20 metros cuadrados, un baño pequeño y una cama individual. Recordaba las navidades que pasamos aquí. El olor a pino fresco, los regalos que compraba con tanto esfuerzo para que ellos tuvieran todo, el trabajo extra para pagar esta hipoteca. Mis recuerdos se habían convertido en un tormento, porque no encajaban con la realidad que vivía ahora. Yo no les pedía lujos. Solo quería un lugar en la mesa, un gracias sincero, o un simple hola, ¿cómo estás? Pero el lenguaje de la casa era la ausencia. Un domingo se preparaban para ir a comer fuera. Un evento familiar importante. El cumpleaños de Sofía. Yo estaba en la puerta, listo. Me había puesto mi mejor camisa. Pensé que, quizás, en un restaurante, las normas de la casa se relajarían, que la gente vería que yo era su padre. Ricardo me vio. Se detuvo a medio camino hacia el coche. «Papá, ¿a dónde vas?»
Lo miré, confundido. ¿A dónde vamos? A comer, ¿no? Sofía rió, una risa áspera que me raspó la garganta. ¡Ay, papá! No, vamos a un sitio muy ruidoso. Además, es un restaurante caro. No es algo para ti. Ricardo añadió, con un tono condescendiente, pedimos comida a domicilio para ti. Está en la nevera. Puedes calentar el pollo con arroz. Así no te cansas con el viaje. ¿No es para mí? La frase rebotó en mi cabeza. Yo había pagado la mitad de esa casa. Yo había pagado la educación que les permitía ahora cenar en restaurantes caros. Pero yo era la carga que debía quedarse en casa con el pollo recalentado. Esa tarde me senté solo en la mesa del comedor, la mesa que compramos cuando nació Ricardo, y lloré en silencio sobre el pollo frío. No lloraba por la soledad, lloraba por la humillación absoluta. Ese día algo cambió dentro de mí. La tristeza se convirtió en una quietud fría. La resignación se evaporó. Yo había sido un hombre trabajador toda mi vida. Un hombre que se había ganado el respeto a base de esfuerzo. Y no iba a morir siendo un mendigo emocional en mi propia casa. Necesitaba actuar, pero no con rabia, con inteligencia. Esa noche, cuando los oí regresar, ruidosos y contentos, subí a mi habitación. Saqué la vieja laptop que me regaló mi nieta y que casi nunca usaba. Empecé a buscar. No buscaba una confrontación familiar. Buscaba una solución legal. Yo era copropietario al 50%, ellos al 50%. Encontré artículos sobre la extinción de condominio. Palabras frías, legales, que describían exactamente mi situación. La ley decía que nadie está obligado a permanecer en la copropiedad. Si un acuerdo no es posible, la ley permite la venta, o la venta de mi parte. Ellos daban por sentado que yo nunca me atrevería a vender, que mi amor por la familia era una cadena inquebrantable. Encontré el nombre de un estudio de abogados especializados en la adquisición de inmuebles problemáticos o en copropiedad compleja, una empresa que compraba porcentajes, que gestionaba la salida de un copropietario minoritario o mayoritario. Su nombre era Inversiones Fénix. Leí el nombre del director, un tal señor Torres. Un hombre de negocios, según los artículos, frío y eficiente. No le interesaban las historias familiares, solo los números. Esa misma noche, con mis manos temblando, redacté un correo electrónico corto y directo. Asunto: venta urgente del 50% de la propiedad en dirección de la casa. No mencioné a Ricardo ni a Sofía. No mencioné mi tristeza. Solo hablé de metros cuadrados, valor catastral y mi deseo irrevocable de vender mi parte inmediatamente. Pulsé enviar. El silencio en la casa era total. Ellos dormían, seguros en su comodidad, ignorantes de la bomba que acababa de activar desde mi pequeña y oscura habitación. La luz de la pantalla iluminaba mi rostro. Por primera vez en meses, no sentí miedo. Sentí una paz extraña. Había tomado una decisión irreversible. Iba a recuperar mi dignidad, aunque eso significara dinamitar la casa en el Suntersusenirción proceso. Solo me quedaba esperar la respuesta de Inversiones Fénix y rezar para que fueran tan rápidos y despiadados como decían. Mañana sería un día diferente, o al menos el preludio de un día diferente. Ahora, yo ya no era el fantasma. Yo era la mina terrestre. Esa noche no dormí. Era la misma cama, pero la casa ya no era mi hogar. Era una jaula. Y yo era el pájaro viejo que ya no canta. Me llamaron fantasma de la casa, por última vez en la mesa del domingo. Estaban hablando de renovar la cocina. Mi cocina, la que pagué con más de 40 años de trabajo. Mi hija, Elena, se quejaba del color de las baldosas. Mi yerno sugería poner una isla central. Se olvidaron por completo de que yo estaba sentado a 3 metros de ellos, en la cabecera vacía. Estaban distribuyendo mi dinero, mis paredes, mi espacio.
Deberíamos cambiar la nevera también, dijo Daniel, mi hijo mayor. El refrigerador que tiene el viejo ocupa demasiado. Sí, contestó Elena, sin mirarme. Además, si reformamos, el fantasma ya no tendrá excusa para meterse en el comedor. Se queda en su ala y listo. El fantasma. La palabra no era nueva, pero esta vez fue diferente. La pronunciaron con un tono de finalidad, como si estuvieran firmando mi certificado de defunción social. No dijeron papá, no dijeron el abuelo, solo el fantasma. Me levanté de la mesa sin hacer ruido. Nadie me preguntó a dónde iba. Nadie notó mi ausencia. Se lo había puesto muy fácil, viviendo en las sombras. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la silla de madera frente al escritorio polvoriento. Allí guardaba la caja de hojalata que usaba mi esposa para las recetas. Ahora guardaba papeles. Abrí la caja. Había viejas pólizas de seguro, cartas del banco y una tarjeta de visita arrugada. Era de la empresa inversora, la misma que había intentado comprar mi parte de la propiedad hace 6 meses. Inversiones Guzmán, especialistas en adquisición de fracciones de condominio y disolución de copropiedad. En su momento, Daniel me había dicho que eran buitres. Me aconsejó que rompiera la tarjeta, que esa gente solo traía problemas. Daniel tenía razón. Traerían problemas, pero no para mí. Apreté el cartón entre mis dedos. Estaba tan cansado de ser una carga, tan exhausto de vivir esperando que mis hijos me dieran permiso para existir en mi propia casa. Me levanté y miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Un hombre viejo y encorvado. ¿Qué valor tenía yo para ellos? Ninguno. Recordé lo que Daniel me dijo la semana anterior, cuando le pregunté si alguna vez pensaron en comprar mi parte, para que yo pudiera mudarme a un lugar más pequeño. No seas ridículo, papá. ¿De dónde sacaríamos ese dinero? En otras palabras, tienes que quedarte aquí, quieto y callado, hasta que mueras. Eres útil solo si estás gratis, si no estorbas. El dolor se convirtió en una quietud fría. La resignación se evaporó. Solo quedó la necesidad de equilibrio, de justicia. Si no tienen dinero para comprar mi parte, tendrán que aceptar las consecuencias de no haberme valorado a tiempo. Tenía que hacerlo, no por venganza, sino por dignidad, para demostrarme a mí mismo que todavía era el dueño de mis decisiones, de mi porcentaje de esas paredes. Esperé hasta que escuché el noticiero en la televisión de Daniel. Esperé hasta que el volumen se bajó. Esperé a que Elena subiera las escaleras y los crujidos cesaran. A las 2 de la madrugada, toda la casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de mi corazón. Tomé mi viejo teléfono. Mi mano temblaba, pero mi voz no. Marqué el número de la tarjeta de Guzmán. Era un número directo. Una voz profesional, somnolienta, contestó al segundo tono. Inversiones Guzmán, diga. Soy el señor Eduardo Rivas. Llamo por la propiedad de la calle Cerezos. Tengo el 50%. Hubo una pausa breve. El hombre al otro lado despertó de golpe. Señor Rivas, es un placer. Recuerdo su caso. ¿Ha decidido vendernos su fracción? Sí, dije, sintiendo la palabra pesada y final. No pregunté por el precio, no negocié. El precio emocional de la libertad era más alto que cualquier dinero. Quiero vender, lo antes posible, y en secreto. Guzmán entendió inmediatamente. Esta era su especialidad, propiedades con conflictos familiares. Perfecto, señor Rivas. El acuerdo que le enviamos hace 6 meses sigue en pie. Le ofrezco exactamente el mismo valor. Enviaré el contrato preliminar a su correo electrónico en 15 minutos. No uso el correo electrónico de esta casa. ¿Comprendido? ¿Podemos vernos personalmente mañana? Necesito fotocopiar su título de propiedad y firmar el acuerdo de intención. Mañana
A las 10 de la mañana, dije. En el café cerca de la notaría, lejos del barrio. Estaré allí, señor Rivas. Colgué el teléfono. Me sentí frío. No era la temperatura de la habitación. Era la frialdad de quien acaba de tomar una decisión irreversible. Mis hijos no me habían dejado opción. Si hubieran valorado mi presencia, si me hubieran dado un mínimo de respeto, si me hubieran comprado mi parte, nunca habría llegado a esto. Pero me trataron como un mueble viejo. Y ahora el mueble se iba a vender con toda la habitación. Necesitaba el contrato impreso. No podía usar la impresora de la casa. Daniel revisaba los niveles de tinta y el historial de impresión. Cualquier cosa. Me puse una chaqueta oscura. Saqué mi cartera y metí la fotocopia del título de propiedad original, que había guardado bajo llave durante años. Salí de la casa. El aire de la madrugada era cortante. Caminé 20 manzanas hasta el único cibercafé que abría temprano. Pedí el uso de un ordenador. El contrato de Guzmán estaba en mi correo. Era largo, lleno de jerga legal, pero solo una cláusula me importaba. El adquirente, al formalizar la 1900 compra de la fracción del 50%, 50% de la propiedad, ejercerá inmediatamente su derecho a solicitar la disolución judicial del condominio, exigiendo la venta total del inmueble o la compra obligatoria de la parte adquirida por los otros copropietarios, bajo pena de desalojo. Lo leí 3 veces. Disolución forzosa, el desalojo. Fueron ellos quienes me desalojaron primero, lentamente, día tras día, de mi propia vida. Imprimí el contrato, lo guardé bajo mi chaqueta. Caminé de regreso a la casa. Entré tan silenciosamente como siempre, el fantasma que nadie podía escuchar. Pero esta vez, cuando me miré al espejo, vi algo diferente. No era un fantasma, era un hombre con un plan. Un hombre que iba a recuperar su dignidad, incluso si eso significaba derrumbar la casa donde se había criado a sus hijos. Me acosté. No podía dormir, pero la vigilia no era por tristeza. Era por la adrenalina. Mañana, la vida de mis hijos cambiaría, y la mía también. El dinero de la venta me daría suficiente para comprar un apartamento pequeño, lejos, donde nadie me llamara estorbo, donde mi presencia fuera bienvenida, y ellos tendrían que enfrentarse al señor Guzmán, el nuevo copropietario silencioso y poderoso, el que no aceptaría un no por respuesta, ni se conformaría con ser ignorado. Yo ya había firmado la intención. Solo faltaba el traspaso final ante el notario. Mañana, a las 10, el primer paso del temblor. Silencio. La luz de la mañana comienza a entrar por la ventana. Me preparé para el encuentro. Por primera vez en años, sentí un propósito claro. Mis hijos seguían durmiendo, ajenos al hecho de que esa noche el fantasma de la casa se había ido a negociar la venta de sus paredes. La decisión estaba tomada, firme y fría. Pero hasta que no firmara los papeles, tenía que seguir siendo el fantasma de la casa. Los días se hicieron eternos, pesados con el conocimiento secreto. Cada comida familiar, cada saludo vacío, era una pequeña traición silenciosa que yo preparaba. Me observaban sin verme, me hablaban sin escucharme. Mi hija, Laura, decidió que la vieja alfombra persa que mi difunta esposa y yo habíamos comprado en nuestro primer viaje a Europa no combinaba con el nuevo estilo minimalista de la sala. Un sábado la vi enrollándola. Le pregunté con la voz temblando si podíamos hablar antes de tirarla. Ella se encogió de hombros, como si yo fuera un niño tonto. «Papá, es solo una alfombra. No tiene valor. La llevaremos a la beneficencia. Necesitamos espacio para la caminadora que compramos. La caminadora, el nuevo altar de su bienestar». En ese momento, la alfombra era mi vida, enrollada y lista para ser desechada.
Era la prueba de que nada de lo que yo consideraba sagrado tenía lugar en su futuro. Me retiré a mi habitación sin decir una palabra más. Ellos pensaron que cedí, que acepté la derrota del mueble viejo. Nunca se imaginaron que esa alfombra era el último hilo de paciencia que cortaron. Mi abogado, el señor Fuentes, fue cauto y profesional. Don Guillermo, entiendo su posición. Lo que haremos es un movimiento perfectamente legal, aunque éticamente complejo para ellos. Usted vende su 50% de la copropiedad indivisa a un tercero. El tercero era el inversor, don Ernesto, un hombre de negocios con una reputación impecable, pero sin sentimentalismos. Solo veía números y oportunidades. Me reuní con don Ernesto en una cafetería lejos de mi barrio. Nunca había visto a una persona tan desapegada de la emoción humana. Él no me preguntó por qué vendía. Solo me preguntó, ¿está seguro del precio? Sé que usted podría sacar más si la vendiera por los canales tradicionales, pero le tomaría tiempo y tendría que lidiar con sus hijos. Yo busco velocidad. Yo no buscaba el mejor precio. Buscaba la dignidad de la justicia inmediata. El precio es justo, señor Ernesto. Solo quiero la certeza de que el proceso será irreversible. Él sonrió, una sonrisa seca, como un crujido de papel. Irreversible, don Guillermo. Una vez que yo posea el 50%, mi abogado solicitará la división de la cosa común. Si sus hijos no me compran mi parte, o no me venden la suya al precio que yo estipule, la ley nos obligará a vender la propiedad completa en subasta pública. Y yo la compraré a precio de remate o haré que ellos se ahoguen en deudas. No hay vuelta atrás. Era la espada que pendía sobre sus cabezas, y yo era el herrero que la forjaba. Sentí miedo y a la vez una calma helada. La casa se llenó de ruido una semana antes de la firma. Era el cumpleaños de mi nieto, Martín. Organizaron una gran fiesta. Yo salí de mi habitación, queriendo participar. Vi a mi hijo, Ricardo, dando instrucciones en el jardín. «Papá, ¿puedes entrar y cerrar la puerta corrediza? Estamos perdiendo el aire acondicionado aquí». No era una invitación, era una orden para que volviera a mi encierro, para que no interfiriera en la celebración. Acepté mi rol de observador silencioso. Vi a mi nuera reírse con sus amigas, contándoles cómo estaban remodelando la cocina. La verdad, la cocina era horrible, demasiado oscura. Tuvimos que quitar todos los gabinetes viejos que eran de madera maciza, muy ochenteros, un horror. Tuvimos que convencer a Guillermo de que no los quería más. Él estaba muy apegado a esa madera. Me nombraban en tercera persona, como si fuera una pieza de mobiliario obsoleto, que requería ser convencida para su propia demolición. Yo no había sido convencido, había sido informado. Me senté en el rincón de la sala, al lado de la maceta grande. Escuché a mi nieto Martín, de 12 años, hablar con un amigo. Sí, esta casa es gigante. Mis padres quieren hacer un gimnasio con el cuarto de mi abuelo. Dicen que ya casi nunca sale y que está demasiado grande para él solo. Demasiado grande para él solo. Demasiado grande para el fantasma. Los observé con la serenidad de un hombre que ya no pertenece a ese cuadro. Ellos estaban decidiendo mi futuro, sin saber que yo ya había decidido el de ellos. La firma se programó para el jueves siguiente, por la tarde. El señor Fuentes sugirió que usara una excusa médica para salir de la casa sin levantar sospechas. Dígales que tiene una cita con el cardiólogo de rutina, don Guillermo. ¿Es creíble a su edad? Les dije a Ricardo y a Laura que estaría fuera por unas horas. Apenas levantaron la cabeza de sus teléfonos. Ricardo, masticando, me dijo: «Bien, no olvides traer algo de cena si pasas por la panadería. Yo tengo una reunión en línea». Salí de esa casa, de mi casa,
con el bolso de mano más ligero del mundo. No llevaba recuerdos, solo mi billetera, mi identificación y el sentimiento de un doloroso adiós. El viaje en taxi hasta la oficina del señor Fuentes fue el más largo de mi vida. Entré a la sala de juntas. Ahí estaba don Ernesto, vestido de gris, impecable, con su carpeta lista. El abogado me explicó la cláusula final, la que sellaba el trato. Yo renunciaba a cualquier derecho de retracto y transfería inmediatamente el 50% de la titularidad. La pluma, en mi mano, pesaba más que todos los años que había vivido en ese lugar. Miré los papeles. No era solo una casa. Eran 40 años de hipoteca, sacrificios y la risa de mi esposa en el jardín. Pero esa casa ya no era un hogar. Era una jaula de cristal llena de desprecio. Cerré los ojos, respiré profundamente y estampé mi firma en el documento de venta. Guillermo Soto. Don Ernesto deslizó una tarjeta. Bienvenido al mundo de las transacciones rápidas, don Guillermo. El depósito de los fondos se ejecutó hace 15 minutos. Su abogado tiene los detalles. Mi abogado me pasó una tableta. El saldo en mi cuenta bancaria había cambiado drásticamente. Era una suma considerable. La mitad del valor de mercado de la casa, pagada de inmediato y sin disputas. Me sentí poderoso y vacío. Don Ernesto se levantó, estrechó mi mano sin emoción y se fue. El señor Fuentes me miró con algo parecido a la compasión. Felicidades, don Guillermo. Ha recuperado su libertad. Ahora, prepárese. Mañana, mis asociados enviarán las notificaciones legales a sus hijos. Salí de la oficina en la oscuridad de la noche. Regresé a mi barrio y caminé hacia la casa. La luz de la cocina estaba encendida. Mi familia cenaba, probablemente viendo televisión, sin saber que el fantasma de la casa acababa de firmar la sentencia de muerte de su tranquilidad. Entré en silencio. Nadie me notó. Me fui a mi habitación, cerré la puerta. Me senté en la cama y saqué el pequeño recibo bancario de mi bolsillo, la prueba de la transacción. Ahora era un inquilino de paso en lo que había sido mi propia vida. La tensión era tan gruesa que casi podía saborearla. Mañana por la mañana, la paz se rompería para siempre. Y yo, por ente, dejaría de ser un fantasma para convertirme en el arquitecto de su despertar. Pero, ¿cómo reaccionarían? ¿Qué harían cuando el nuevo copropietario llamara a la puerta para exigirles la venta de su 50%? La espera de la mañana era la única cosa que importaba. La firma no duró ni 10 minutos. Yo estaba allí, sentado frente a dos abogados, uno que me representaba a mí y otro que representaba al inversor, una figura silenciosa que solo puso su rúbrica donde le indicaron. No era por el dinero, era por la verdad. Mi parte de la casa, mi 40%, el valor de mi sudor, de mis noches sin dormir, de cada ladrillo que había elegido con mis manos. Ellos me pagaron un precio justo, un precio que mis hijos nunca habrían considerado. El papel se deslizó. El bolígrafo era pesado. Puse mi nombre sobre la línea y sentí que no estaba vendiendo una propiedad. Estaba comprando mi libertad. El abogado me miró, serio, y me entregó una copia sellada. Señor, me dijo, la transferencia es inmediata. El nuevo copropietario ejercerá sus derechos de notificación mañana mismo. Asentí. Sentí frío a pesar de que el sol de la tarde entraba por la ventana del bufete. Salí a la calle con una maleta pequeña que había guardado en el maletero del taxi y la copia de la transacción oculta bajo mi abrigo. No tenía que volver. No tenía que ver sus caras, pero sabía que debía hacerlo. Por última vez. Cuando llegué a la casa, todo era ruido y risas, el eco habitual de la felicidad superficial. Mi nieta estaba viendo la televisión en el salón con el volumen muy alto. Mi hijo, Ricardo,
Estaba en la cocina discutiendo sobre alguna factura que le había llegado tarde. Nadie me vio entrar. Ni siquiera mi sombra levantaba ya interés. Subí a la que fue mi habitación. No, la que se me permitió usar. Paseé por el pasillo, notando los rayones en la pared que yo había reparado hace años. Escuché la voz de mi nuera, que desde la planta baja preguntaba si ya había desaparecido el estorbo. Me detuve frente a la puerta del dormitorio de Matilde, mi difunta esposa. Todavía olía un poco a su perfume a lavanda. Me senté en el borde de la cama, respiré hondo y pensé en ella. Ella nunca habría permitido esto. O tal vez ella habría sido la primera en empacar. Empaqué mis pocos libros, mis fotos más preciadas y mi álbum de recortes de cuando era joven, cuando compré este solar. Justo cuando cerraba la cremallera, escuché el estruendo abajo. No eran gritos de risa, eran gritos de pánico. Bajé lentamente las escaleras, llevando mi maleta de mano. La calma que sentía era anormal, como si la sangre de mis venas se hubiera convertido en agua helada. Ricardo estaba en el recibidor, sosteniendo un sobre grueso con letras grandes. Su cara estaba pálida. Su esposa, Julia, le leía el documento por encima del hombro, con la voz temblándole. ¿Qué significa esto? Papi, ¿qué es esto?, gritó Ricardo, girándose hacia mí al verme. Yo seguí bajando, paso a paso. Es un requerimiento notarial, dije con voz suave, mirando el suelo de mármol que yo mismo había pulido. Lo sé, pero dice que hay un nuevo copropietario del 40% de la vivienda y está iniciando el procedimiento de disolución de la copropiedad y venta forzosa, que nos obliga a comprar o vender en un plazo de 30 días. Julia se acercó, sus ojos llenos de furia y miedo. Esto es una táctica. ¿Quién es este inversor? ¿Otro tiburón que quiere nuestra casa? Me detuve en el último escalón. Dejé la maleta a mi lado. No es un tiburón cualquiera, hija, dije, mirándola a los ojos. Es alguien que compró la parte de una persona que ya no quería ser dueña de este lugar. Ricardo pareció no entender, o se negaba a entender. ¿Y quién es ese loco que te ha vendido la idea de que puede disolver nuestra herencia? Papá, esto es tu herencia, nuestra herencia. La palabra herencia. Me taladró los oídos. No, Ricardo, no era vuestra herencia, era mi casa, y esa parte era mía. Corregí, manteniendo la voz baja. Esa parte ya no me pertenece. Hubo un silencio profundo. La nieta apagó la televisión, por fin. Julia rompió el silencio con una carcajada nerviosa, incrédula. ¿Quieres decir que vendiste tu parte? ¿A un desconocido? No mientas, Antonio. Esto es un truco para asustarnos. Me acerqué a Ricardo y tomé con calma el burofax de sus manos temblorosas. Señalé la última línea, donde se indicaba la identidad del nuevo copropietario. El inversor es un fondo de inversión que se dedica a comprar porcentajes minoritarios en viviendas compartidas. Y sí, Julia, vendí mi parte. La firmé hace 2 horas en la notaría. El sonido que hizo Ricardo fue como un jadeo ahogado, seguido de una tos seca. ¿Cómo pudiste? Esta es nuestra vida, nuestro hogar, nuestra seguridad. ¿Hogar? Repetí la palabra, dejándola caer como una piedra. Hace mucho tiempo que dejé de ser parte de este hogar. Para ti, Ricardo, yo era una carga, un cheque de jubilación que nunca cobraste. Para Julia, yo era un obstáculo en el salón y una boca más que alimentar. Mi voz no se alzó, pero cada sílaba era un martillo contra su fachada de indignación. ¿Recuerdas, hijo? El otro día, la semana pasada, el mes pasado, me llamaste sin querer el fantasma de la casa. Julia abrió la boca para protestar, pero la detuve con un gesto de la mano. Y tenías razón. Yo era un fantasma, invisible, inaudible, estorbando el camino.
Los fantasmas habitan lugares que ya no les pertenecen. Y la diferencia entre un fantasma y un ser humano es que el fantasma no tiene dignidad. Me acerqué a mi hijo, quien estaba blanco como el papel. Yo soy un ser humano, Ricardo, y la dignidad se compra con el silencio, o a veces se cobra con un cheque. El inversor que ahora es dueño del 40%, Ricardo, no es un familiar. No tiene corazón, no tiene recuerdos de mis años construyendo esto. Solo ve números, y para él obligarlos a vender o que compren mi parte a precio de mercado en 30 días es un excelente negocio. Me agaché y recogí mi maleta. Mis manos no temblaban. Ahora su casa tiene un dueño que los va a tratar sin el mismo respeto que yo les tuve a ustedes. Papá, por favor, reviértelo. Diles que fue un error. Te daremos el dinero. Te prometo que te trataremos mejor. Gritó Ricardo con lágrimas que empezaban a asomar. Era el mismo patrón de súplica que usaba cuando era un niño y quería algo. Falso, manipulador, enfocado en el propio beneficio. Ya es demasiado tarde, dije. El trato está cerrado y el arrepentimiento, a mi edad, no tiene validez legal. ¿A dónde vas?, preguntó Julia, esta vez con una nota de desesperación genuina. Señalé mi pequeña maleta. Lejos, muy lejos de este fantasma, donde la gente me vea, me oiga y me recuerde que soy Antonio, no un estorbo. Di media vuelta. La puerta de entrada estaba abierta. El aire fresco me golpeó la cara. En cuanto a ustedes, dije sin girarme, la mano en el picaporte. Tienen 30 días para decidir, comprar mi parte o vender la casa completa a un tercero, o enfrentarse a un proceso judicial. El fantasma se ha ido, hijos, pero se ha llevado la llave de la tranquilidad con él. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad. El silencio de la calle, después del caos, era un bálsamo. Caminé hacia la parada de taxis, sintiendo el peso del mundo quitándose de mis hombros, reemplazado por la levedad de un alma que acababa de nacer. Y así, mientras la casa que construí se convertía en un problema legal para mis hijos, yo me convertía, por primera vez en muchos años, en un hombre libre. La noche cayó, y conmigo cayó la paz. El camino por delante era incierto, pero era mío, y esa fue la única herencia que siempre quise dejarme a mí mismo: la dignidad.